Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de nuestra comunidad de Emaús, Cristo Rey y Santa Ana. Reciban un caluroso y cordial saludo. Nuevamente tenemos la oportunidad de encontrarnos iniciando este camino de formación. Como se dan cuenta, hoy estamos desde la sacristía de nuestra parroquia, desde nuestro hermoso templo de Cristo Rey. Ustedes saben que este ambiente lo hemos adecuado para celebrar la Santa Misa diariamente, y desde aquí nuevamente les damos este saludo, pues siempre diciéndoles que los extrañamos, que seguimos orando fuertes y en unidad para que muy pronto podamos reabrir nuestros templos, pero primero tenemos que seguirle pidiendo mucho al Señor para que pase esta pandemia, para que no traiga más personas con el virus, para que proteja nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. Esa siempre tiene que ser una plegaria nuestra diariamente. Y luego irá viniendo pues también lo otro. A medida que todo vaya volviendo a una normalidad, pues podremos también volver a abrir nuestros templos y volvernos a congregar. Mientras tanto, saben que los acompañamos con mucho amor, con mucho cariño cada día en nuestras parroquias. Los sacerdotes estamos pues haciendo el esfuerzo para llegar hasta todos ustedes de una manera virtual. Muy bien, los saludamos, les decimos que los queremos mucho y que nos da mucha alegría, aunque sea de esta manera virtual, podernos comunicar con todos ustedes. Vamos a iniciar entonces nuestro tema, el que corresponde a este día de hoy, de nuestra formación, en todo este itinerario que ya les hemos presentado por donde queremos ir este año. Y antes de iniciar entonces vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a que ahí, desde el lugar donde estás en este momento, congregado virtualmente con todos tus hermanos y hermanas de Emaús, si quieres vas a cerrar tus ojos por un momento y vas a entrar en la presencia del Señor. Piensa en este día de hoy que ha transcurrido, en las cosas buenas que te han pasado, en las realidades de tu vida, en las situaciones difíciles que has ido superando día a día. Por todo, dale gracias al Señor. Dale gracias porque te ha llamado a esta vida, porque te ha llamado desde el sacramento del bautismo a pertenecer a la iglesia y porque te da la oportunidad, nuestro Dios bueno, de ir creciendo cada día en tu condición de hijo suyo. Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos y te adoramos porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias por todos los dones de tu benevolencia. Aquí estamos reunidos nuevamente para reconocerte a ti como el dueño y Señor de nuestras vidas. ¿A dónde podemos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Aquí vamos caminando de tu mano. Yo te presento, Señor, en este momento a cada persona que hay conectada con esta enseñanza, quienes con tanto amor han hecho un alto en el camino para seguir creciendo en este proceso de formación. Yo te pido, Señor, que llegues hasta cada hogar, que llegues hasta cada persona, que bendigas nuestras vidas y nuestras familias. Y como nos recordabas el domingo pasado, en la primera lectura de la Santa Misa, el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, te pedimos que nos regales un corazón sensato. No te pedimos oro ni plata, no te pedimos riquezas. Te pedimos, como lo hizo el rey Salomón, el don de la sabiduría, para actuar de acuerdo a tu voluntad.
para que nos lo enseñes todo y nosotros lo comprendamos, y sobre todo para que podamos llevar a la práctica todo aquello que tú quieres de nosotros. Ilumínanos con la luz de tu Santo Espíritu en este momento, Señor. Guíanos hacia la verdad plena, y que lo que podamos recibir en esta noche como formación sea alimento para nuestra vida, y sobre todo que lo podamos llevar a la práctica en cada momento. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, después de esta muy breve oración, sobre todo invocando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues queremos disponernos entonces para nuestra primera enseñanza en el recorrido que queremos hacer en este segundo semestre. Como lo presentábamos hace 15 días, recuerden que vamos a apoyarnos en este material de la Conferencia Episcopal de Colombia, siempre en comunión nosotros con nuestra Santa Madre Iglesia primero, con nuestro gran y magno Papa Francisco, con todos nuestros obispos y con toda nuestra Iglesia Católica en Colombia. Recuerden que este material que vamos a seguir se llama Muéstranos al Padre, en su segundo tomo, que es En Camino con el Maestro. Como decíamos la vez pasada, son una serie de encuentros, los 5 primeros encuentros, estos primeros 5 encuentros, hoy es el primero, estos primeros 5 encuentros más de una manera catequética. Vamos a profundizar, hoy lo vamos a hacer, hoy mismo, y vamos a irnos en estos primeros 5 encuentros en toda una realidad referente a lo que es la catequesis y lo que tiene que significar para nosotros. Y luego de estos primeros 5 encuentros vamos a tener al menos otros 5 este año, basados netamente en la palabra de Dios, en lo que podemos llamar los inicios de toda una historia de salvación. Y digo yo los inicios porque el material que nos presenta la Conferencia Episcopal pues tiene una serie de temas, vienen siendo como 35 temas que vamos a tener tiempo en el camino para irlos estudiando y meditando. Pero entonces este año tendremos 5 encuentros basados en la catequesis y otros 5 encuentros basados absolutamente en la palabra de Dios, en una historia de salvación que va a comenzar con la fundación del pueblo de Dios, con los patriarcas, hasta la entrada en la tierra prometida con Josué. Vamos a ver 5 enseñanzas basados en 5 temas bíblicos concretos que nos van a llevar desde que Dios empezó a llamar a los primeros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, hasta la entrada del pueblo en la tierra prometida, lo que se llama en los estudios bíblicos la conquista de la tierra prometida de la mano de Josué. Hoy entonces vamos a iniciar nosotros con un primer tema que se llama la catequesis, enseñanza de vida. La catequesis, enseñanza de vida, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver unas nociones muy generales, vamos a hablar un poquito sobre lo que es en general la catequesis y luego vamos a introducirnos en unos textos bíblicos concretos, sobre todo en un texto central. Se los anticipo de una vez, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, después usted ahorita lo va a buscar ahí en su Biblia, ahorita no se me vayan a entretener mucho buscándolo, se los voy a repetir una serie de veces y lo vamos a leer aquí también juntos. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30, aunque cuando empecemos a leerlo vamos a empezar un poquito más atrás, pero Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30 es la enseñanza central que vamos a tomar nosotros hoy, y allí vamos a encontrar 5 condiciones para seguir al Señor Jesús. De eso vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de la catequesis como una enseñanza de vida, y a partir de este texto de San Marcos 10, 17 a 30 vamos a sacar
5 condiciones concretas que necesitamos nosotros para el seguimiento del Señor. Bueno, lo primero que vamos a decir esta noche es que todo lo que vamos a hacer desde ahora hasta final de año, hasta diciembre, es simplemente un camino, es un camino. Nuestra vida espiritual, lo sabemos muy bien y lo hemos dicho ya varias veces, nuestra vida espiritual es un caminar, un itinerario, un proceso que empezó con el llamado a la vida, cuando Dios en su plan eterno pensó en nosotros, pensó en ustedes, pensó en mí, pensó en cada uno de nosotros y nos enseña muy bonito la palabra de Dios que Él nos llamó por un nombre propio. Ahí empieza toda esta historia. Cuando hablamos de historia de salvación, no es solamente toda esa historia que nos cuenta ya la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios crea al ser humano, llama a un pueblo concreto y va desarrollando toda una historia con ese pueblo que la llamamos en los estudios bíblicos historia de la salvación. La historia nuestra, la historia personal, la historia de Rodrigo, de Juan, de María, de Claudia, de Diana, de Olga, de Carmenza, es una historia de salvación. Cada uno de nosotros tiene una historia de salvación, porque es llamado por Dios a estar en esta tierra, en un momento histórico concreto, en una familia concreta, en un momento determinado. Eso es historia de salvación. Las cosas buenas que nos van sucediendo y las cosas difíciles que de la mano de Dios vamos superando, en todo eso hay una historia de salvación. Y esa historia de salvación que empezó cuando Dios en su plan eterno pensó en cada uno de nosotros, nos llamó por un nombre, nos trajo a esta tierra, luego recibimos el sacramento del bautismo, luego en determinados momentos de nuestra vida hemos tenido unos apoyos espirituales fuertes. Miren ustedes que todo eso es un camino. Estar esta noche, por ejemplo, siguiendo esta enseñanza, congregados ahora virtualmente ante todas las circunstancias que tenemos, estar congregados, nada de esto es coincidencia, ni es accidental, ni es porque no tengamos nada más para hacer. Tengamos muy claro y muy concreto que todo esto está en un plan perfecto, elaborado, pensado y desarrollado por nuestro Dios. Por eso hablamos de camino. Entonces esta noche la primera palabra clave, siempre en la pedagogía de estas enseñanzas, es muy importante irnos aferrando de unas palabras claves. La primera clave que vamos a mencionar esta noche es camino. Camino. Vamos caminando. Nuestra vida espiritual es un camino, nuestra vida de fe es un camino, nuestra relación con Dios es un camino. Nunca termina. Todos los días damos pasos. A lo mejor habrán días que retrocedemos un poco, a lo mejor habrán días que nos salimos un poco del camino, pero al fin y al cabo ahí vamos caminando. Y esta noche vamos dando un paso hacia adelante a través de la enseñanza que el Señor tiene para regalarnos. Entonces, cuando hablamos de camino, pues el primer texto que vamos a mencionar, si ustedes ahí toman nota, entonces acuérdense, primera palabra clave, camino. Ahora vamos a ver un primer texto, que es en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, no lo busque ahora en su Biblia, pero sí tiene allí una libretica de apuntes. Escriba allí estas citas bíblicas para que ustedes pues vuelvan sobre ellas. Aquí les damos como unas pildoritas en 40 minuticos y luego ustedes vuelven sobre estos temas de una manera más lenta, más despacio, masticando mejor las pinceladas que aquí les podemos dar. Primer texto, Evangelio de San Juan, capítulo 14, y vamos a centrarnos sobre todo en el versículo 6. El Evangelio de San Juan en el capítulo 14 está en el contexto de la última cena. A diferencia de los otros evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas, el Evangelio de Juan es muy extenso en el contexto de la última cena. No solamente nos cuenta que se reunieron en el cenáculo, no solamente nos va a hablar del momento en que el Señor instituyó la Eucaristía o el mandamiento del amor, lo que contemplamos el Jueves Santo,
sino que es un extensísimo, varios capítulos de San Juan, un extensísimo discurso de despedida del Señor. Y miren esto lo bonito con lo que empieza. Este evangelio en el capítulo 14 nos recuerda las palabras del Señor. No lo voy a leer para no alargarnos mucho, pero es cuando el Señor le dice a sus discípulos: los noto inquietos y los noto preocupados porque yo me estoy despidiendo. Esa noche lo iban a tomar prisionero y al otro día lo iban a crucificar. Y Él le dice a sus discípulos: no estén inquietos ni preocupados. Crean en el Padre Celestial y crean también en mí. Y hace la promesa del cielo: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, yo voy a ir a prepararles un lugar, y cuando vaya y les prepare ese lugar, vendré para llevarlos, de manera que donde yo esté, estén también ustedes. Promete que Él se adelanta para ir a la mansión celestial, prepararnos una habitación, y cuando nos prepare esa habitación vendrá para llevarnos con Él. Y entonces es cuando Tomás le pregunta: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y ustedes deben estar allá en su casa diciendo la respuesta del Señor: yo soy, 3 características: el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Hermoso. Camino. Estamos hablando, primera palabra clave esta noche, el camino. Y el camino tiene nombre propio: Jesús de Nazaret. Él es el camino, es también la verdad, es también la vida, pero centrémonos simplemente en lo del camino. Nosotros vamos itinerando, vamos caminando, vamos dando pasitos, un paso hoy, un paso mañana, un paso pasado mañana. Cuando hay un camino muy largo por recorrer, lo importante es comenzar. Lo importante es comenzar. Usted puede decir: no, pero para ir caminando tantos kilómetros, no, yo no soy capaz. Así nunca va a llegar a la meta. Pero si usted dice: tengo que caminar todos esos kilómetros, hoy voy a dar 4 pasitos a ver cómo me va, y según cómo me vaya, mañana doy otros 4, y pasado mañana otros 4, y así al final voy a llegar a esa meta que me he propuesto o a la que debo llegar. Lo mismo es en cuestiones de vida espiritual, de camino de salvación. El Señor Jesús, Él es el camino, nos tenemos que identificar con Él. Es muy bonito, miren, la historia de la iglesia nos enseña, y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña, que el primer nombre que le dieron a los que se congregaban en torno al Señor, después por allá en Antioquía los llamaron cristianos, pero el primer nombre que les dieron fue el camino. Allá van los del camino, porque eso era lo de ellos: caminar en la fe, caminar en la vida espiritual, crecer un poco todos los días. Y el Señor Jesús hoy nos recuerda que Él es el camino que nos va llevando a la salvación y al Padre del cielo. Entonces, estamos en un proceso de formación, estamos en un camino, y tenemos que ir avanzando todos los días, no solamente en conocimientos intelectuales. En la oración inicial pedíamos el don de la sabiduría que pidió Salomón cuando Dios le dijo, recuerden la lectura del domingo pasado: tú vas a ser el rey de mi pueblo, pídeme lo que quieras. Salomón hubiera podido pedir grandes terrenos, muchos esclavos, muchos soldados, vencer a todos los demás pueblos, pero él dijo: Señor, yo lo que necesito es el don del discernimiento, saber elegir lo que más conviene, el don de la sabiduría para actuar de acuerdo a lo que tú esperas de mí. Para que haya ese conocimiento, no es solo de aquí, sino de aquí, el conocimiento del Señor. Él es el camino, tenemos que conocerlo cada día más para ir dando pasos hacia la salvación. En ese sentido, entonces, y estamos en estos primeros 4 temas referentes a la catequesis, entonces lo primero, si el tema de hoy nosotros lo llamamos catequesis, enseñanza de vida, lo primero que tenemos que tratar de entender es muy brevemente qué es catequesis. ¿Qué es catequesis? Y la definición que nos da el mismo catecismo y las enseñanzas de la iglesia es que la catequesis es un eco, atención, un eco que viene de lo alto, es decir, la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios resonando en nuestros corazones. Es muy bonito. Catequesis es un eco,
Aquí que yo estoy solo en este lugar, en esta sacristía, hablándoles a ustedes a través de este medio virtual, aquí se oye el eco de lo que yo estoy diciendo. Retumba el eco en este salón, en este pequeño salón. Esa voz mía, la voz que yo estoy sacando a través de este micrófono, retumba en todo este lugar. La catequesis es este eco, es la voz de Dios que tiene que resonar en nuestra alma, en nuestro corazón, en la vida interior de quien recibe una enseñanza. Catequesis no es simplemente como una serie de enseñanzas, de temas, de instrucciones que se pueden quedar ahí, ¿sí? No, yo estoy yendo a una catequesis y me enseñaron qué es la iglesia, cuáles son los sacramentos, me enseñaron de memoria los mandamientos. Claro que todo eso hace parte, lo vamos a ver ahora cuando desarrollemos el tema central de Marcos 10, 17, 30. Todo eso hace parte, pero lo fundamental no es muchos conocimientos aquí, sino conocimiento aquí. ¿Y saben cuál es la diferencia? Los conocimientos aquí son necesarios, son importantísimos. Esto que nosotros hacemos, la formación, es fundamental, es importantísima, es necesaria. Hay que aprender para no hablar bobadas. Perdónenme que yo hable así, pero es verdad. A veces hablamos mucha bobada, incluso en cuestiones que tienen que ver con nuestro ambiente de fe, de vida espiritual, de vida religiosa. Si no hay una formación seria, hablamos mucha bobada. Perdónenme, pero yo a veces me entristezco con ese tema porque nosotros, los que vamos caminando en este camino, a veces creemos que las sabemos todas y empezamos a hablar de cosas que no las sabemos, y también hay que saberlas aquí, porque nuestra iglesia es una institución demasiado seria y hay unos fundamentos y hay unas verdades de fe y hay unos dogmas y hay unas directrices, y para todo eso tenemos que formarnos, y es lo que estamos haciendo aquí. Pero también tenemos que conocer con el corazón, tenemos que aprender del Señor Jesús, entrar en una relación íntima con Él, y eso lo hacemos a través de estos encuentros, que hacemos oración, que crecemos en el conocimiento también intelectual, y que apoyándonos los unos en los otros vamos caminando y progresando en ese conocimiento del Señor. Muy bien. Entonces, si estamos hablando nosotros de la catequesis como esa enseñanza de vida, pues lo otro que debemos tener muy claro nosotros es el amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros debemos tenerle a Él. En ese sentido, ahí está el himno al amor en la primera carta a los Corintios, que ustedes conocen muy bien, segundo texto. Ya hablamos del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, ahora vamos a hablar muy brevemente 1 Corintios 13. Ustedes se la saben casi de memoria, hay hasta canciones que nos hablan de 1 Corintios 13, si me falta el amor, ¿qué puedo hacer? Pero vamos a leer unos versículos donde nos dan la característica del amor, que son los versículos del 4 al 7. 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. Nos dice el apóstol dando una hermosa definición de lo que es el amor. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, no tiene orgullo ni arrogancia, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Vas a volver después tú a leer con calma este texto. La primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, unas características concretas del amor. De este texto yo no voy a profundizar para no alargarme mucho, pero les voy a dejar una tareita. Vaya y lea 1 Corintios 13, 4, 7 a lo que terminemos este encuentro más tardecito, no se va a entretener en este momento haciéndolo,
y va a escoger una de esas características del amor, una característica, da un poco de características, va a pensar en una de esas características, va a pensar en la característica que usted cree que usted más cumple en cuestiones de amor, y va a pensar en la que más le cuesta. Aquí dice que el amor es paciente, que no tiene orgullo, que no se irrita, que se alegra en la verdad, que no se alegra con la injusticia. Usted va a pensar, anote allá en su libretica de apuntes, va a pensar cuál es la característica de estas, de los versículos 4 a 7 de 1 Corintios 13, que para usted de alguna manera es más fácil o en su vida diaria usted cumple. Pero también va a pensar en esa característica que más le dificulta. Usted dice, no, es que yo soy como envidiosito, o yo soy como arrogante, o yo a veces como que siento un fresquito ante las injusticias. ¿Qué es lo que más me cuesta a mí cumplir en esas características del amor? Y pues usted también puede decir, no, pero yo soy sincero, o yo soy leal, o a mí me gusta hablar siempre con la verdad. Características del amor. El amor no es solamente corazoncitos allá y ver maripositas, sino que es en lo concreto, en lo claro, en lo de todos los días, en la manera también como yo trato a mi prójimo. Entonces esa es la tarea. La característica del amor que yo creo cumplir más fácil y la característica del amor que yo creo que más me dificulta. Lo otro, en este sentido es, vamos a mirar en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Miren que ya llevamos 3 textos. Juan 14, 1 Corintios 13 y ahora 1 Juan, capítulo 4, del 7 al 10. Perdónenme, se los digo siempre, se los decía hace 15 días mirando la introducción general. Perdónenme si de pronto lo digo un poquito a la carrera, pero es que quiero decirles muchas cosas. Quiero al menos dedicar 15 minuticos al tema central, que es Marcos 10, 17 a 30. Ya vamos a entrar en él y terminamos. Entonces, de la primera Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10, dice el autor de la carta: hermanos queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y aquí viene el versículo más importante para lo que estamos hablando, que es el versículo 8. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos ha manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos por Él. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Muy bonito. Vamos a hacer eco simplemente a 2 cosas. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Usted no puede decir que reza mucho, que dobla mucha rodilla, que reza muchos rosarios, que comparte mucho con sus hermanos de Maús, pero después es una persona llena de odios, llena de rencores, llena de enemistades, lleno de heridas allá en su corazón. No. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama primero a sus hermanos. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, primero. Segundo, en esto nosotros comprobamos que Dios nos ama, en que entregó a su Hijo único por nosotros. De este eco que hacemos de la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículos del 7 al 10, también les dejo otra tareita. Ya llevamos una tarea de 1 Corintios 13. Ahora otra tarea de 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Vas a pensar en estas 2 cosas y lo vas a escribir allí en tu querido diario. ¿Qué es lo más grande que tú has hecho en esta vida por amor? Piensa por allá desde tu niñez, tu adolescencia, tu juventud. Una cosa en serio. No, ay, le regalé una chocolatina a una muchacha que estaba yo muy enamorado de ella. O, ay, no, yo le regalé una chocolatina al muchacho que hoy es mi esposo. No, una cosa más seria. A ver, no estoy diciendo que eso no sea serio, no sea importante. Pero en su vida personal,
como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como trabajador, como miembro de una sociedad en este tiempo de pandemia, en fin. ¿Qué es lo más grande que usted ha hecho por amor? Piénselo con sinceridad y con honestidad en su corazón. ¿Qué es lo más grande que usted ha hecho por amor? Segundo, ¿qué es lo más grande que has experimentado en tu vida que Dios ha hecho por ti por amor? No me digas, me salvó. Esa es una doctrina universal y la sabemos. Se entregó en la cruz por mí. Sí, también es lo más espectacular que el Señor ha hecho por mí y lo sabemos. Pero piensa en tu historia personal. Piensa en tu historia personal, en tu vida desde que tienes conciencia. ¿Qué es lo más grande que Dios ha hecho por ti por amor? Piénsalo. ¿Qué es lo más grande que tú has hecho por amor y qué es lo más grande que Dios ha hecho por ti por amor? A partir de 1 Juan 4, del 7 al 10. Bueno, ahora sí, en estos 10 minuticos que nos quedan, vamos a mirar el texto central para hoy, que es Marcos 10. Marcos 10, sobre todo, desde el versículo 17 hasta el versículo 30. Marcos 10, 17 a 30. Y entonces vamos a titular esta enseñanza en 10 minuticos, 5 etapas de la opción por Jesús y su reino. Estamos hablando de la catequesis. Catequesis como todo un camino de vida. Catequesis como todo un camino de vida. Estamos hablando que es un camino, la palabra central que hemos querido utilizar hoy. Entonces ahora vamos a hablar de 5 etapas en la opción. Opción, es una opción, es mi decisión, una decisión libre, dada a través de la sabiduría que Dios me regala para elegir siempre lo mejor. Y hay 5 etapas desde este Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 17 a 30. Hay 5 etapas en mi opción, por el Señor Jesús y por el reino de Dios, que en últimas es la misma cosa. Jesús es el reino de Dios presente en esta tierra. Y vamos a ver así muy brevemente, al menos las vamos a enunciar, estas 5 etapas. Entonces, antes, siempre acuérdense, esto me lo han aprendido ya a mí, hago una muy breve cuña, estén pendientes esta semana porque les voy a ir avisando que vamos a iniciar nuestro curso bíblico virtual. Me lo han pedido mucho y lo vamos a iniciar, si Dios quiere, yo creo que comenzando la próxima semana. Yo creo que el próximo lunes, esta semana les iré dando a través de las redes y el comité parroquial pues también les irá informando, pero vamos a iniciar un curso bíblico muy interesante, el maravilloso mundo de la Biblia. Y acuérdense que yo en las veces que les he hablado, les he insistido que cuando uno lee la palabra de Dios no puede ser fundamentalista, no puede coger una palabrita, un versiculito y sacarlo de contexto, no, hay que leer todo alrededor. Por ejemplo, para nosotros leer San Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30, yo tengo que empezar sabiendo qué hay antes. Y lo que hay antes es muy bonito porque nos cuenta el Evangelio a partir del capítulo 13 que trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos lo querían impedir. Jesús al verlos se indignó y les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque a los que son como ellos les pertenece el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y Jesús los abrazaba y les imponía las manos. Parecen unos versiculitos muy de anécdota, simplemente. A Jesús no querían que se le acercaran unos niños, los discípulos no querían y Jesús regañó a los discípulos. No, hay una cosa más hermosa de fondo. De los que son como los niños es el reino de los cielos. Si, dice Jesús, si usted no tiene una actitud como la de un niño, le va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos. Actitud del niño: honestidad, sinceridad, habla con la verdad, pureza, transparencia de corazón. Eso es lo que el Señor espera de nosotros para que alcancemos el reino de Dios. Entonces, después de eso, viene un encuentro con un anónimo. Atención, no es un joven, es un anónimo en el Evangelio de Marcos. Puede que en otro de los evangelios diga que era un joven, pero en el Evangelio de Marcos dice que un anónimo.
Y entonces ese anónimo se acercó a Jesús. Vamos a leer el texto y mencionamos, pues el tiempo como que no nos va a dar mucho, entonces simplemente mencionamos las 5 etapas o las 5 opciones en el seguimiento del Señor. Marcos 10, 17 a 30. Después de la escena con los niños se pudieron acercar, el Señor los abrazó y los bendijo. Siguieron el camino. Iba ya de camino cuando se le acercó alguien corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con amor, lo más hermoso que hay en este texto. Versículo 21. Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrán un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Ante esta respuesta, aquel se puso de mala cara y se alejó muy triste, pues tenía muchas posesiones. Hasta ahí termina el encuentro con aquel anónimo. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús les insistió: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil al camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar por el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Segunda parte del texto, ya lo vamos a ver muy brevemente. Tercera parte. Pedro entonces dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro, todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí, la buena noticia, recibirá en el tiempo presente 100 veces más, en casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el mundo futuro tendrá la vida eterna. Una promesa hermosa ante las palabras de Pedro. Bueno, este es el texto leído rápidamente. Vamos a desglosarlo de la siguiente manera. Primero que todo, hay un antimodelo. El antimodelo es aquel anónimo, porque no fue capaz de hacer una renuncia para ir detrás del Señor. Él creyó que ya había hecho todo para salvarse. Él esperó una respuesta distinta del Señor. Ya lo vamos a ver muy brevemente en las 5 opciones. Pero primero dividamos el texto. Es muy importante a la hora de meditarlo. Entonces, usted que está tomando nota ya, del versículo 17 al 22, Marcos 10, 17 a 22, que es el encuentro con aquel anónimo, hay un antimodelo, porque no es capaz de obedecer a lo que el Señor le está pidiendo. En la parte central del texto, versículos 23 a 27, está la parte más importante, que es la reflexión que el Señor le hace a sus discípulos a partir del encuentro con aquel anónimo. Y esa reflexión es en torno a lo que es el reino de los cielos. Qué difícil es entrar en el reino de los cielos para los que no renuncian. Les aseguro que va a ser muy difícil, les dice el Señor. Entonces, primero un antimodelo, Marcos 10, 17 a 22, que es el encuentro con aquel anónimo que no es capaz de aceptar las exigencias puestas por el Señor para el seguimiento. Después una reflexión que es en torno a lo difícil que es alcanzar ese reino de los cielos. Y luego, al final,
la respuesta de Pedro y las palabras del Señor Jesús, Marcos 10 del 23 al 30, hay un modelo, porque el Señor dice, el que renuncia a todo por seguirme a mí, va a heredar la vida eterna. Entonces sí es posible. El que renuncia a todo para seguirme a mí, va a heredar la vida eterna. Un antimodelo, un modelo y en el medio la reflexión. Así vamos a estudiar nosotros la palabra de Dios. Vuelvo y les echo la cuñita. Cogemos los textos bíblicos y así los vamos a estudiar. Marcos 10, 17 al 30. Un antimodelo, el encuentro con aquel que no fue capaz de hacer una renuncia por seguir al Señor. Un modelo, al final del texto, los discípulos que dejaron todo para seguir al Señor y heredarán la vida eterna. Y en el medio, toda una reflexión en torno a lo que hay que hacer para alcanzar el reino de los cielos, y está del capítulo 23 del versículo 23 al 27. Listo. 3 minuticos para decir las 5 opciones para el seguimiento del Señor. ¿Cuáles son las etapas? Estamos hablando en esta catequesis, en esta enseñanza, de un camino. La catequesis es un camino, es el eco, es la voz de Dios hablándonos para suscitar en nosotros una respuesta. ¿Cuáles son las 5 etapas en nuestra opción por el seguimiento del Señor y de su reino? Primera etapa, tomadas del texto. Yo simplemente las voy a enumerar y usted después las va a buscar allá, es la otra tareita. En esto hay que dejar tareitas para que usted vuelva sobre los textos bíblicos. Marcos 10, 17 a 30. Primera etapa en la opción por el seguimiento del Señor. Deseo de trascendencia. Hay una pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Deseo de trascendencia, anhelar. Lo que uno en esta vida alcanza es porque primero lo quiere. Usted no estuviera hoy sentado reunido con sus hermanitos de Maús si no lo deseara, no lo anhelara. La etapa fundamental, el cimiento, la base para el seguimiento del Señor es un deseo de trascendencia, deseo de cielo, deseo de salvación, deseo del reino de Dios. Si usted va por este mundo sin preocuparse por la salvación y por el cielo, pues le queda muy difícil tener un camino de seguimiento del Señor. Le queda muy difícil. Lo primero es un deseo de trascendencia, preguntárselo en su corazón y preguntárselo a Dios: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Primera, deseo de trascendencia. Segunda, cumplimiento de unas normas mínimas. En este texto que acabamos de leer se cita el libro del Deuteronomio, los mandamientos. No matarás, no robarás, honrarás a padre y madre, no cometerás adulterio. Unos mandamientos. Hay que cumplir unas normas mínimas éticas y morales. Hay que hacerlo, si no, no se puede. Hay que desear la trascendencia y hay que cumplir con unas normas ya establecidas. Para eso están los mandamientos. Son toda una pedagogía para alcanzar el reino de los cielos. Hay que hacerlo. No, esto no es de poesía ni de otra cosa. Esto es viviendo de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido en la alianza que hizo desde el Antiguo Testamento. Tercero, espectacular y está en todo el centro: dejarse mirar con amor por Jesús. A mí de este texto lo que más me parece hermoso es eso, versículo 21. Jesús, cuando aquel joven le dijo: yo cumplo los mandamientos, Jesús lo miró con amor. No es solamente estar convencidos que el Señor nos mira con amor, sino que nos tenemos que dejar mirar con amor. La relación amorosa. Yo dejo que Él me mire con amor. Dejarnos mirar con amor por Jesús. Por ahí dice el dicho muy utilizado por los muchachos: déjese querer, que eso no duele. Déjese amar por Dios. Usted es consentido de Dios. Usted es mimado de Dios. Pero déjese amar por Dios. A veces nosotros somos muy cabeciduros. Dios queriendo llevarnos hacia la tierra prometida, hacia la tierra próspera, hacia el cielo, y nosotros saliéndonos del camino. Déjese amar por Dios, déjese amar por Él. Tercera, deseo de trascendencia, cumplir con unas normas mínimas, los mandamientos, déjese amar por Dios. Cuarto, que no, hasta ahí llegó, y por eso lo llamamos el antimodelo. Hasta ahí llegó el personaje anónimo.
ser capaz de desprenderse y de renunciar. No es tanto a la finca o a la casa o al carro, no. A sus vicios, a sus pecados, a sus tentaciones y a tantas cosas que no nos dejan tener una verdadera relación con Dios. Entonces, saber renunciar. Si no sabemos renunciar, nos quedamos a mitad del camino. Y por último, en ese diálogo del Señor con sus discípulos lo dice: seguir al Señor, camino. Yo soy el camino, seguir al Señor, ir tras Él, va muy unido al anterior. Yo primero renuncio a aquello que no me deja estar más cerquita del Señor para luego poder ir tras Él, en pos de Él, seguirlo a Él. Bueno, yo quisiera decirles mucho más, pero no me quiero extender. Hubiéramos pedido quedarnos solamente con este hermoso texto. Usted lo va a meditar más detalladamente. Coja Marcos 10 y cójalo desde el versículo 13, que es lo de los niños, y el texto central es 17 a 30, y va a meditar en torno a estas 5 etapas en la opción del seguimiento del Señor: deseo de trascendencia, cumplimiento de unas normas, dejarnos mirar con el amor que Dios nos mira, desprendernos y renunciar, y tomar la opción por un seguimiento del Señor. Esas son las 5 etapas. Acuérdense que en este texto hay un antimodelo, un modelo y una enseñanza central. Si usted tomó ahí apuntes juiciosos y si no, vuelve y ve esta enseñanza, medite muy despacio este texto. Catequesis es el eco del Señor en nuestra vida, es la voz de Él. Recuérdense que es práctica de fe, pero llevarlo a lo concreto. Enseñanzas que llegan aquí, que pasan aquí y que las llevo en mi vida diaria. Recuerden la Eucaristía todos los días, 12 del mediodía, Facebook, Luis Guillermo García Betancourt. Recuerden la hora santa los jueves, 6:30 de la tarde la Santa Misa, 7 de la noche la hora santa, a través del canal YouTube Cristo Rey Manizales. Entren al canal y suscríbanse. Por ahí vamos a hacer el curso bíblico. Esta semana les estaremos dando más noticias al respecto. Gracias al comité, los queremos mucho, gracias por esta invitación, que el Señor los bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo venga sobre ustedes. Amén.